delante de ti, Señor. Estamos, Señor, con el anhelo de que tú hables, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Te ruego, Espíritu de Dios, que seas tú, Señor, hablando a través de mí, Señor. Porque cuando eres tú, Espíritu de Dios, la palabra sale, Señor, y penetra en los corazones, en las mentes y en los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Y la palabra tuya, Señor, es la que convence, Señor. Tu palabra, Señor, es la que nos instruye, la que nos enseña y la que nos enseña y nos lleva a la misma presencia tuya, Dios. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias porque nos das vida, Señor, y porque nos das, Señor, el aliento, Señor. Nos das de tu Espíritu Santo para que el Espíritu de Dios more en nuestras vidas, Señor, y que el Espíritu de Dios sea el que haga cambios, Señor, en nuestro interior, Padre. Porque necesitamos de ti, Señor. Úsanos, Señor. Abre el entendimiento de mis hermanos, el corazón, Señor, para que esta palabra que se va a hablar esta tarde, Señor, llegue a sus vidas, Dios. Que seas tú, Espíritu de Dios, enseñándonos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El viernes pasado estuvimos hablando de cómo Dios ha hablado. Yo les decía que desde Génesis, desde el jardín del Edén, Dios habló y trazó un plan. Ya lo tenía, pero el plan desde entonces está ¿para qué? Para darnos a conocer. Dios, desde un principio que creó al hombre, lo hizo con el propósito de tener comunión con Él. Desgraciadamente el hombre, por el transcurrir del tiempo, el hombre se ha apartado. Siempre su naturaleza es siempre alejarse de Dios. Dios ha hecho todo lo posible por tener esa reconciliación, esa comunión con el hombre. Sin embargo, el hombre siempre la tendencia es siempre a hacer el mal. Y también yo les dije, o les decía el viernes pasado, que en el transcurso de la vida, del tiempo, Dios ha hablado de diferentes maneras. Hablamos que en el Antiguo Testamento Dios habló a través de visiones, de ángeles, de situaciones. Les traje el pasaje de cómo habló con Elías. Hubo un terremoto, algo, pero que él vino en un silbido apacible y delicado. Cuando el profeta Elías se dio cuenta que era Dios, fue cuando él se puso a la puerta de donde estaba y así escuchó la voz de Dios. Entonces también hablamos que cuando vino Jesús, al momento que llegó Jesús a la tierra y empezó su ministerio, hablamos de que los discípulos, al estar con el Señor en aquellos tiempos, al tener una comunión con ellos, día con día, al estar cada discípulo o los discípulos de él con él, estaban con el mismo Dios cara a cara. ¿Por qué? Porque Dios hablaba a través de Jesús a sus discípulos y eso era un compañerismo o una comunión con el mismo Padre. También dijimos que de los hechos para acá, Dios nos ha estado hablando a través del Espíritu Santo. Ahorita desde los hechos a la fecha, Dios nos ha hablado a través de su Espíritu Santo principalmente. Pero el Espíritu Santo también el Espíritu Santo viene a morar en cada uno de nosotros
haces esa oración de recibir a Jesucristo, Él viene a morar en cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo es el que da testimonio de que Jesús tiene una relación con el Padre. Y el Espíritu Santo de Dios viene a morar en cada uno de nosotros cuando nosotros abrimos el corazón y le decimos al Señor Jesús: te recibo como mi único y suficiente Salvador personal, ven a morar en mi vida. Y eso es algo, como les decía yo, que es algo que la mente natural no lo puede entender. ¿Por qué? Porque dicen que las cosas del Espíritu se han de discernir espiritualmente. Dios mismo, cuando hiciste esa oración, cuando hicimos esa oración, Dios mismo vino a morar en nuestras vidas. Y ese es el Cristo que predicamos, el que está morando en cada uno de nosotros. Ese es el que te enseña, ese es el que te redarguye, ese es el que te está enseñando cada día los caminos de Dios. Entonces, ahí quedé el viernes pasado, y yo les dije que había pedido yo los 2 días, porque muchas de las veces cuando se trae un estudio no se termina o queda uno incompleto. ¿Por qué? Porque no alcanza uno a desarrollar lo que quiere enseñar uno. Porque, hermano, cuando usted se mete a la palabra de Dios y le empieza a hablar Dios y hablar, hay tantas cosas que se le vienen a uno a la mente que les quisieron traer todas. Pero desgraciadamente por eso se habla a veces nada más de un versículo o 2. ¿Por qué? Porque no es tiempo suficiente. ¿Por qué? Porque nosotros, aunque somos hijos de Dios, cuando estamos aquí en la casa de Dios, se nos va la mente para afuera, y tantas cosas que tenemos, que estamos con la predicación o con el tiempo 2 horas y se nos hace mucho el tiempo que está. Mucho se nos hace el tiempo. Entonces por eso muchas de las veces no se desarrollan todo el tema. ¿Por qué? Porque el que está aquí tiene que apurarse porque el reloj va caminando. Entonces muchas personas que vienen por primera vez o simplemente que son personas que asistimos, ya lo que queremos decir es que termine, que digamos amén, pero sigamos adelante, porque esto es una lucha diaria. Vamos a leer Hebreos 1 y 2. Yo los tengo todos, pero les voy a estar dando las citas por si quieren anotar. Les sugiero, hermanos, que hagan una costumbre de anotar, porque cuando se predica la palabra de Dios tiene que pasar que sea realmente Dios hablando, hermano, porque muchas de las veces puede tener un versículo aquí o palabra que no dice lo que quiere enseñar. Entonces, hagamos como aquellos hermanos de Berea que anotemos y vayamos a casa y comprobemos que es cierto, porque esto es verdad. Pero muchas de las veces el hombre quiere distorsionar las cosas. Entonces, por eso es importante que seamos como los bereanos. Les animo. Entonces, Hebreos 1 y 2 dice, 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Les decía, hoy en día Dios habla de varias maneras por medio del Espíritu Santo, principalmente a través de la Biblia, que es la palabra de Dios, la oración, las circunstancias y la iglesia. La Biblia y la oración por la regular van juntas. Siempre, hermano, cuando estemos orando, si usted escudriña la palabra, Dios, al estar orando, nos va a traer revelación ¿de qué? De sus palabras. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Él te va a estar trayendo pasajes bíblicos que a lo mejor lo leíste hace un año o lo escuchaste hace 2 o 3 años. Sin embargo, cuando abres el corazón y en la oración estás hablando, de repente
te viene un pensamiento, pero de la palabra de Dios, y ahí es donde Dios te está hablando. A través de la oración Dios habla. Y por eso es importante, estudiemos la palabra, escudriñemos la palabra. ¿Por qué? Porque es la herramienta que Dios usa ¿para qué? Para limpiarnos, para purificarnos y llenarnos de sabiduría. ¿Para qué? Para que caminemos en este mundo que es tan difícil. Vivir en este mundo es difícil, hermano. Y también las circunstancias y la iglesia, esto nos ayuda a confirmar. Cuando Dios te habló o me habló a través de su palabra, lo que estemos pasando va a relacionarse con lo que te está revelando Dios en la oración, a través y en la oración. Y la iglesia también te está hablando, así como esta tarde estás escuchando mi voz, está hablándote de la iglesia. O sea, lo que yo creo es lo que está hablando ahorita esta tarde. El Espíritu de Dios te confirma cosas. Tal vez estamos pasando por dificultades o cosas que de repente viene la palabra y dices, esto me está hablando el Señor. Créelo y medítalo y ejércete. En 1 Juan 5:7 dice, y tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. El Padre, Hijo y Espíritu Santo es en lo que creemos nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres son uno. Y en Corintios, 1 Corintios 2:12 dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu de Dios lo recibimos, como les decía ahorita, en el momento que entregamos nuestras vidas al Señor, que es cuando recibimos el Espíritu Santo, y Él viene a morar en cada uno de nosotros. Y así es como Dios nos habla a cada uno de nosotros como a Él le plazca. Lo importante y más crucial es cómo nosotros nos relacionamos con Él. Nuestra intimidad, porque de esto depende que aprenderemos que nos dice y reconocemos su voz. En el momento en que estemos en la intimidad, dice Jesús, dijo, cuando ores, entra a tu aposento. Entra a tu aposento y ora en secreto. Ahí, eso es importante, hermano. Cada uno de nosotros tenemos que esforzarnos. ¿Para qué? Para que tengamos esa relación que es importante en cada uno de nosotros. Mientras que no logremos tener tiempo con el Señor, hermano, no vamos a darnos cuenta que grande Dios tenemos. Mientras que no llegue ese momento en que tú digas, voy a apartar 10 minutos para hablar con mi Señor, voy a apartar 10 minutos para hablar con Él, vamos a estar siempre con problemas y vamos a estarnos perdiendo la bendición de no saber quién es tu Dios, quién es mi Dios y quién es nuestro Dios. Eso es lo más importante, intimidad. Intimidad con el Señor. Eso es de suma importancia para cada uno de nosotros. Y eso es lo que van a escuchar cada vez que yo esté aquí. Siempre yo les puedo decir, busquemos de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a decir, voy a decir que yo ya tengo demasiado tiempo. Y delante de ustedes, les digo y soy sincero, me perdí
mucho tiempo de mi vida sin saber realmente la bendición que tenía y que tenemos cada uno de nosotros con el Señor por no buscar tiempo para Él. Hace 3 años, un final del año, dije, este año que viene va a ser diferente. Y para la gloria de Dios, tengo 3 años. Y cada día que pasa, le digo, Señor, gracias. Gracias porque yo sé que estoy mayor. Y como les decía también el viernes, digo, tal vez digan los jóvenes, ya estás viejo. Pero aún en la vejez, les decía yo el viernes que si un mes me meto de lleno con el Señor, se hace más que toda una vida. Amén. Entonces les animo, hermanos, la intimidad es importantísimo. En Juan 10, del 2 al 4, yo nada más voy a leer lo último, dice, las ovejas oyen su voz y le siguen. O sea, nosotros somos ovejas del Señor y nuestra responsabilidad es seguirle. Seguirle, ¿por qué? Porque somos ovejas del Señor. Dice la Biblia, nos revela la verdad completa de Dios para nosotros. En Juan 14, 17 dice, el Espíritu de verdad, el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, el mundo no lo puede recibir. Las personas que están afuera no van a entender hasta que el Espíritu mismo venga a morar en nosotros. Hermanos, tú tienes el Espíritu de Dios. No es ya no es tiempo, ya no tenemos que perder el tiempo. El tiempo es hoy, hermano. El tiempo es hoy, ya es tiempo de que ya lo que pasó ya pasó. Es tiempo de que tú le des importancia al Espíritu mismo de Dios, porque el Espíritu mismo de Dios está en nuestras vidas. Y si el Espíritu de Dios está en nuestras vidas, tenemos una grande responsabilidad. Es una responsabilidad grande y lo más importante para nuestras vidas. Es importante. De ahí depende cómo vamos a caminar. De ahí depende. Queremos seguir siendo enanitos espirituales. Van a pasar 30 años más, como me pasaron tal vez a mí. Y no nos vamos a dar cuenta lo que Dios tiene para nosotros. Pero si ponemos a Dios o las cosas de Dios en serio, como les digo, en un mes pueden pasar grandes cosas. Dice, ¿cómo sé que Dios me habla? A través de la Biblia. Yo le puse aquí que sin la ayuda del Espíritu Santo no lograremos entender las verdades de la palabra de Dios. En 1 Corintios 2, 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Te voy a desafiar y me voy a desafiar si tengo problemas para saber las cosas de Dios, para entenderlas. Arrepentámonos y digamos, Señor, ayúdame. ¿Por qué? Porque tenemos mente natural, tendría la mente natural. Cuando no se puede entender una naturaleza vieja. Pero recuerda, el Espíritu de Dios está en tu vida, está en mi vida. Si no lo logro entender, dice que las cosas profundas le pertenecen a Dios. Dios te va a enseñar lo que te quiere enseñar, lo que tiene para ti, eso es lo que te va a enseñar Dios. Amén. Lo profundo de las cosas que no las puedes entender, dile, Señor, un día me lo vas a revelar. De acuerdo a cuando tú te vas metiendo con Él te va a revelar las cosas.
Pero lo más importante y lo básico que te enseñe es que tú ya le perteneces a Él y que tú tienes vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Eso es lo más importante. Las cosas van a ir llegando de acuerdo a como tú y como yo nos metamos con el Señor. Entonces, lo que te digo es de que si tienes duda, todos lo tenemos, todos lo vamos a tener porque tenemos siempre una lucha. Carne y espíritu, siempre vamos a estar luchando, siempre va a haber esa lucha, pero tienes al poderoso en ti. Entonces, dice cómo sé que Dios habla a través de la Biblia, leo la palabra de Dios, el Espíritu Santo toma la palabra y me la revela, ajusto mi vida, obedezco y Dios obra a través de mí. O sea, estás estudiando la palabra, el Espíritu toma la palabra y te la revela, ajustas, haces ajustes porque se necesita, obedeces y Dios obra. Así es fácil. Solamente tenemos que estar dispuestos a hacer cambios. Porque diario tenemos que hacer cambios. Diario hay luchas. Sin la ayuda del Espíritu Santo no lograremos entender las verdades de la palabra de Dios, dice. Aquí puse un ejemplo. Muchas veces hemos leído cierto pasaje, pero de pronto lo vuelvo a leer y Dios me trae a la memoria algo. Ahí es cuando el Espíritu de Dios quiere obrar. Meditemos, analicemos y oremos. ¿Por qué? Porque Dios quiere hablar a través de ese mensaje, de esa palabra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Analizar, meditar y orar. ¿Para qué? Para que Dios hable y te enseñe lo que quiere decirte. Aquí le puse el pasaje que nos dio nuestro pastor en el año nuevo, cuando estuvimos aquí. Él de pronto nos trajo una palabra, dijo, que fue el Salmo 37:4, dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es lo que nos trajo. Él aquí se paró y se puso enfrente, y yo lo agarré y lo empecé a ver. Y aquí lo que miré es que al principio, en el Salmo 37 dice, no tengas envidia de lo que prosperan. ¿Por qué? Porque cuando estamos pasando situaciones difíciles, con familia, con económicas, o lo que usted quiera mencionarle, y vemos que otros que ni siquiera se acercan a la iglesia y no tienen nada que ver, no tienen nada a saber de Dios, y les va bien. Y entonces aquí el Señor dice que no tengamos envidia. ¿Por qué? Porque la envidia es mala. No es mala la envidia, pues si yo soy hijo de Dios, pues dice, deja la envidia. Entonces, y ya si dejamos la envidia y todo eso que no estemos mirando lo que está progresando por allá, dice, y Él nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón, Y más abajo dice, deja la ira y desecha el enojo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová heredarán la tierra. Entonces, ahí vienen cosas que nos dice que desechemos. ¿Por qué? Porque ahí dice que los malignos no heredarán la tierra. Y también más abajo dice, el impío toma prestado y no paga. En el 37. Y está leyendo, o sea, así es como Dios nos va a hablar, hermano. Así es como Dios nos va a hablar. Nos va a hablar, pero ¿para qué? Para que hagamos cambios. Por ejemplo, voy a ponerme yo como ejemplo. Vamos a decir que hace 20 años, hubo una persona que estaba en la tienda yo y me faltaron $10 y me dijo, este va, para que pagues. Y yo nomás ni me acordé de pagárselos, o tal vez a mi amigo, y ahí pasó el tiempo.
Pero de repente me trae esa palabra del Señor. El impío no heredará. Entonces me lo trae y me empiezo a acordar. Oh, me acuerdo que le debo $10 a fulano. Entonces, ¿qué te está diciendo el Señor? Que los impíos no son agradables a Dios. La palabra de Dios te está diciendo, acomódate. ¿Por qué? Porque si eres impío, soy impío, pues voy a tener problemas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Leo la palabra, me revela, me ajusto, obedezco y pago. Tal vez la persona que me lo prestó, tal vez no se acuerda, pero el Espíritu de Dios me lo reveló. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a ir y arreglarme. ¿Por qué? Porque así voy a estar bien con mi Dios, ¿verdad? Así es como Dios nos va a hablar. No esperemos que vengan truenos, no. La palabra habla. Aquí para asegurarnos que la palabra habla, si vamos a 2 de Pedro 1:19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, esta palabra nos alumbra. Como les decía, tal vez pasaron ya 20 años de esa deuda que tengo de $10. ¿Qué me alumbró? En un lugar oscuro que tenía. ¿Para qué? Para que lo saque y alumbre. Para que, dice el lucero de la mañana, resplandezca en nuestras vidas. Como les digo, yo muchas veces he usado el ejemplo de una silla. Es una silla, para que llegue a ser silla, pasa por un proceso largo. Así tú y yo vamos a pasar por procesos. ¿Para qué? Para que lleguemos a la estatura del varón perfecto. No lo vamos a lograr, pero es la intención de llegar a lo más que podamos acercarnos a la imagen de Dios. Entonces, yo le puse aquí también que Dios habla a través de la oración. En Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La oración es una relación y no simplemente una actividad religiosa. El Espíritu Santo revela la verdad. La verdad no es un concepto a estudiarse, la verdad es una persona, y Él dijo, yo soy la verdad. Cuando Dios nos da vida eterna, se da a sí mismo. No nos está enseñando algo para pensar, nos está guiando a una relación con una persona, y esa persona es Jesús, Jesús mismo. O sea, es algo hermoso para pensar, y es algo hermoso que pasa en nuestras vidas. Jesús, el Espíritu de Jesús mismo vino de vuelta. Les voy a decir lo mismo, hermanos, ustedes estuvieron aquí, pero es lo mismo. El Espíritu de Dios viene a morar, viene a ser morada en nuestras vidas. Él es la palabra viva en nuestros corazones. En Juan 8:31 dice, la parte de abajo dice, si vosotros permanecéis en mí y en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, si permanecemos en la palabra, seremos verdaderamente discípulos del Señor y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. El Espíritu Santo revela la verdad. La verdad no es algo para pensar, es una persona.
El Espíritu Santo nos está guiando a una relación personal. El Espíritu Santo, por ahí viene nos anhela celosamente, dice por un pasaje que no lo traigo, pero el Espíritu Santo nos anhela. La oración es un compañerismo con Dios. Nosotros hablamos con Él y Él con nosotros. Es importante aprender a escuchar, pues es más importante que lo que Él nos dice que lo que nosotros le decimos. O sea, esto de la oración no es solamente de un sentido. Yo lo logré entender hace poco, porque yo nada más, como decían, pido, y puro pedir, y no, hermano. Es más importante que cuando estemos delante del Señor aprendamos a ver qué es lo que nos va a decir Él. Porque nosotros pedimos y no sabemos realmente lo que necesitamos. El Espíritu de Dios o Dios mismo sabe lo que necesitas tú para el próximo año, en 3 años, en 4 años. Él ya tiene lo que va a hacer de nuestras vidas hasta que nos llame a su presencia. Entonces, por eso es importante orar en su voluntad. ¿Por qué? Porque Él sabe todo lo que tiene y lo que va a pasar en nuestras vidas. Entonces, y es importante de estar abiertos a escuchar lo que Él tiene para nuestras vidas y saber que es Dios mismo el que nos está hablando. En Romanos 8, 26 y 27 dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir, como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El 27 dice, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros. Aquí, como les digo, Dios sabe todas las cosas. Nosotros sabemos pedir, pero nosotros no sabemos la voluntad de Dios. Nosotros no sabemos la voluntad de Dios. Tal vez lo que estamos pidiendo nos va a hacer daño. Tal vez lo que estamos pidiendo no es conforme a la voluntad de Él. Entonces, sería más importante, o es más importante, que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu. ¿Por qué? Porque Él va a saber lo que tiene Dios para nosotros. Él ya lo sabe. Por eso es importante depender del Espíritu. Es importante que el Espíritu de Dios y aprender a escucharlo. ¿Por qué? Porque Él ya sabe lo que va a pasar el día de mañana. Él ya lo sabe. Él ya lo sabe. Dice, la oración está diseñada para que ajustemos nuestras vidas a Dios, no para que Él se ajuste a nosotros. Así es. Dios no necesita de nuestras oraciones, pero nosotros necesitamos orar para saber su voluntad. O sea, Dios no necesita de nuestras oraciones, pero nos la dejó. ¿Para qué? Para que nosotros oremos de acuerdo a la voluntad de Él. Porque nosotros no sabemos pedir. Dice que por allá en Santiago me parece que dice que para gastar nuestros deleites. Entonces no sabemos pedir. El Espíritu de Dios sí sabe pedir por nosotros, porque Él ya sabe lo que tiene el Padre para cada uno. En 8:32 dice, 8:32 de Juan dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De tantas cosas que hay. Tantas cosas que hay en el mundo que nos atraen. Libres de dudas, libres de incredulidad, libres de
tentaciones. El Espíritu de Dios es el que nos puede hacer libres. Entonces, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer? Dejarnos que el Espíritu nos ministre y dejar que el Espíritu de Dios hable en nuestra vida y estar abiertos y creer. Esto es por fe, no es por vista, hermano. Todo el Hijo de Dios, todo el que llega al conocimiento de Dios, tenemos que tener la seguridad que va a ser por fe. Va a ser por fe todo. Es por fe esto. Por fe andamos, no por vista. Entonces, el mundo, o también el mismo, si nos vamos a los evangelios, cuando andaba aquí Jesús, cuando resucitó, el Señor, Tomás no creyó. Él le dijo que hasta que no mirara iba a creer. Se le presentó el Señor Jesús y le dijo: Tomás, no seas incrédulo, cree. El Señor mismo se le presentó, ¿para qué? Para que pusiera su mano. Decía que mientras que no mirara a Jesús y pusiera su mano en el costado, no creería. Esto es por fe, hermano. Es por fe. No nos dejemos llevar por el emocionalismo de que de pronto va a pasar esto. No, es por fe. Por fe andamos, no por vista. Aquel hombre y aquella mujer de 70 años y 75 años, y aquel hombre de 90 años tenía la promesa de un hijo, de una descendencia grande, que fue Abraham. Creyó al Señor y por eso nosotros estamos aquí. Vino a través de sus lomos, vino el Señor Jesús en la carne. Entonces es por fe, hermano. Es por fe. Creamos al Señor, que Él tiene cosas grandes para nosotros. Y brindámonos cada día que Dios te dé, cada día que Dios me dé, que creamos que un día va a venir por nosotros y que vamos a morar eternamente y para siempre con Él. Creamos que un día va a venir por un pueblo, por los redimidos, por nosotros. Y cada día que te dé el Señor, que me dé el Señor, pidámosle al Señor: Señor, dame fe, porque yo sé que un día vas a venir. Yo sé que un pueblo te espera, Señor. Y oremos unos por otros, como yo les decía el viernes, oremos unos por otros. Es importante, hermano. Y sigamos adelante, ¿por qué? Porque el Señor viene por un pueblo. Y ese pueblo eres tú, ese pueblo soy yo. Y juntos somos la iglesia del Señor, por la cual un día el Señor va a venir. Porque dice su palabra que Él no es hombre. Él, las promesas que Él da, Él las cumple. Ese es el Dios que predicamos. Ese es el Dios que tienes y que tengo morando en nuestro interior, en nuestras vidas. El Espíritu de Dios. Él es el que da testimonio a tu espíritu y a mi espíritu de que somos realmente hijos de Dios. Entonces, ¿para qué? Para cuando lleguen esos momentos de debilidad, sepas que Dios mismo está en nosotros. Qué importante tener esa fe. Qué importante es decir: Señor, yo sé que un día vienes por mí. Señor, yo sé que un día estaré contigo por los siglos de los siglos, dice su palabra. Dame fe, dame fe para seguir esperando en ti. Dame fe para poder pasar por esta tribulación. Tal vez tengas una tribulación también, tal vez tengas una enfermedad, tal vez tengas familias que no conocen de Él. Dame fe para que mi familia, porque sé que un día mi familia va a venir a tus caminos.
Por fe tenemos que ir cada día caminando por esta vida. Dice, ¿cómo encontraremos en la oración esa relación que hemos hablado, que no es de un solo sentido? Que nosotros hablamos con el Padre y Él nos habla a través de la oración. Dice, cuando estemos orando, el Espíritu nos trae un pasaje bíblico a la memoria. Debemos estar atentos a escuchar y saber que Dios nos está hablando a través de esa parte de la Escritura. Y buscar. O sea, cuando el Señor, cuando estemos orando y de repente te viene una parte de la Escritura, ok, sigue, pero no nada más la dejes ahí. Ve, escudriña la palabra de Dios, porque si Dios te trae una revelación de su palabra, nuestra responsabilidad es decir, bueno, Señor, si tú me la trajiste, voy a ver dónde está y qué es lo que tú me quieres hablar a través de la palabra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Escuchar, escudriñar y orar. ¿Por qué? Porque algo te quiere enseñar. Y así no sería un monólogo nada más de que, Señor, dame, no. Me trajiste a mi mente una palabra, voy a buscar a ver qué me quieres decir a través de tu palabra, Señor. Y así nos vamos a dar cuenta y no va a ser nada más algo que nada más quiero, no. Tenemos una responsabilidad. Dice, cuando estemos orando, el Espíritu nos trae un pasaje bíblico a la memoria. Debemos estar atentos a escuchar y saber que Dios nos está hablando a través de ese pasaje de la Escritura. Nosotros somos débiles, no sabemos cómo orar. El Espíritu Santo tiene una gran ventaja sobre nosotros, pues Él ya sabe la voluntad de Dios. O sea, nosotros no sabemos pedir, pero Él sí sabe cuál es la voluntad de Dios para tu vida, para mi vida. Él ya lo sabe. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? A hablar con Dios y estar sensibles cuando Él quiere hablar a través de su Espíritu, a nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu todo lo sabe, aún lo profundo de Dios, Él lo sabe, Él lo conoce. Dice, es muy importante cuando el Espíritu nos está hablando y saber qué nos está diciendo y saber discernir, porque en nuestro egoísmo podríamos confundirnos. Ahí hay a veces confusión donde de repente nos prestamos mucho a decir, Dios me dijo. No, sí nos dijo, yo no lo dudo, pero tenemos que tener seguridad de que, ¿qué te está diciendo Dios? Tenemos que lo que te viene a la mente, al corazón, que pase por la palabra. Como les decía, la escritura que nos trajo el pastor, que nos deleítate a sí mismo en Jehová y hay que considerar las peticiones de tu corazón. Sí, es bonito, pero también aquí nos está diciendo anteriormente por qué nos debemos deleitar. ¿Por qué? Que no tengamos envidia de los que hacen iniquidad. Que no tengamos envidia porque ellos ya tienen su parte. Nosotros tenemos que deleitarnos porque tenemos la seguridad de que Dios está en nuestras vidas y de que un día vamos a morar con Él. Entonces, ahí está el deleite, en que a aquellos les está yendo bien, tal vez a mí me está yendo mal, pero aún así tengo que deleitarme. ¿Por qué? Porque Él me va a conceder las peticiones de mi corazón. Y aparte de eso tengo una gran ventaja, ellos ya tienen su parte. Nosotros tenemos algo bueno, algo mejor que viene, algo que estamos esperando. Entonces por eso tenemos que deleitarnos y darle la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él ya tiene lo que nosotros necesitamos. Dice la palabra de Dios que aún los pajarillos les da alimento, les da lo necesario a las aves del campo.
a ti y a mí como hijos de Dios, nos va a dar. No tenemos que tener temor por lo que nos vaya a suceder. Tenemos que deleitarnos, aunque nos esté yendo mal, tenemos que aprender que Dios está con nosotros, y si Dios contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces ese es el deleite tuyo y mío, que sepamos que un día vamos a estar con Él para siempre. En Juan 10:4 dice, cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Cuando oremos, pensemos que el Espíritu ya sabe la voluntad de Dios, y así es que confiemos que Él nos va a guiar a que pidamos de acuerdo a la voluntad de Él. Aquí dice en Juan 10:14, dice que, lo voy a leer desde el 2 y todo lo voy a leer porque está muy bonito este pasaje. Yo sé que todos lo sabemos, hermanos, pero es importante que, como les dije, que aunque hayamos leído una y otra vez la palabra de Dios, llega el momento en que Dios nos habla a través de la palabra, aunque ya la sepamos de memoria, escudriñemos la palabra. ¿Por qué? Porque de repente Dios nos trae algo, una enseñanza, aunque ya la sepamos de memoria, y de repente el Espíritu de Dios te habla y me habla, y sucede lo que quiere el Señor, los cambios o ajustes que quiere el Señor que hagamos. Dice Juan 10:2-4, dice más, el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Sí, hermano, nosotros seguimos a Jesús porque conocemos su voz. ¿Y dónde está su voz? ¿Dónde está su voz? En su palabra, hermano. Amén. Amén. Aquí está la voz del Señor. Aquí está, desde Génesis hasta Apocalipsis, está la palabra de Dios, que como les decía, como les leí acá anteriormente, les leí en 2 de Pedro, donde dice que es la palabra más segura que tenemos, que ahí no hay error, porque también en 2 de Timoteo, me parece que es 3:16, dice que es la palabra de Dios es inspirada por Él mismo. Entonces es la más segura que tenemos, y sabemos que es inspirada por Dios. Dice que, la voy a leer porque es importante, más importante que la lea, porque muchas de las veces la memoria nos falla. En Timoteo 2, 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ve qué importante es escudriñar la palabra. Dice, porque es útil para enseñar, para redarguir. Nos redarguye cuando estamos haciendo cosas malas, la palabra nos redarguye. Para corregir y para enseñar en justicia, a fin de que nosotros seamos preparados y perfectos para toda buena obra. Entonces, no leemos la palabra, estamos en desventaja. La palabra es la que te va a enseñar, la que te va a corregir, la que nos va a dar vida, y vida en abundancia, dice su palabra.
Dice, cuando oremos, pensemos en que el Espíritu Santo ya sabe la voluntad de Dios, así es que confiemos que Él nos va a guiar a que pidamos de acuerdo a la voluntad del Padre. O sea, cuando oremos, que no sea de un solo sentido, que sea la palabra la que nos está enseñando. Y el Espíritu de Dios va a pedir, o ya sabe, Él está delante de la presencia. Dice, tres son los que dan testimonio, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son uno. Entonces, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Cuando nosotros estemos pidiendo, el Espíritu Santo ya sabe qué es lo que es bueno para nosotros, nos va a dar lo que necesitamos. Entonces, no dudemos en que Él nos va a dar las cosas que necesitemos en el tiempo que lo necesitemos. Necesitamos sanidad, Dios nos la va a dar. Necesitamos consuelo, Él nos lo va a dar. Necesitamos lo que necesitemos, Él nos va a dar, porque Él es tu Padre, Él es mi Padre. Entonces, nuestra responsabilidad es creer y mantenernos siempre puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. En Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que harán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Cuando venga el Espíritu Santo fue la promesa. La promesa, cuando venga el Espíritu Santo, dice, nos guiará toda la verdad porque hablará de su propia cuenta. No, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, el Espíritu de Dios ya está en nuestras vidas. Él es el que nos va a enseñar, nos va a instruir. Entonces, ¿qué tenemos que tener nosotros? Confianza en que Él nos va a dar las cosas que nosotros necesitamos en el tiempo que lo necesitamos. Dice, ¿cómo saber si en la dirección en que estamos orando son de acuerdo al Espíritu Santo y no a nuestro propio egoísmo? Dice aquí en Mateo 16:24, dice, entonces Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aquí dice, entonces Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cada día es esto, hermano. Sabemos que el Espíritu de Dios es el que intercede por nosotros, sabemos que Él sabe todas las cosas porque es Dios mismo morando en nosotros. Nuestra responsabilidad es seguirle cada día seguirle. Tenemos que negarnos, cada día tenemos que negarnos y ser sinceros con nosotros mismos y con el Señor. El negarte a ti mismo y a mí mismo. Tenemos que dejar que el Espíritu de Dios que mora en nuestras vidas nos guíe. Mientras que no entendamos, mientras que no decidamos de una vez por todas ponernos en los caminos del Señor, y así como un niño, vamos a decir de 1 año, de 2 años más o menos, si está, por ejemplo, aquí paradito y le dice usted como padre, ven hijo, el niño le cree a usted, se va a ir a su casa, aunque él no le importa el peligro, tal vez
en una parte alta, si usted le dice, vente, mijo, eso va a ir contigo. Si tú le dices. Si le dice a otra persona, tal vez no, porque no lo va a tener confianza, pero tú como padre le dices a ese niño, vente, y el niño se va. Si a ciegas, no, a él no le importa si se cae o no. Así quiere que Dios que estemos con él. Dispuestos a dejar cualquier mal hábito, cualquier cosa, pero que le sigamos. Así quiere Dios que lleguemos a eso quiere que llegues tú y que llegue yo. A ciegas, decir, aquí estoy, Señor, haz de mi vida, con mi vida, lo que tú quieras. Tenemos que llegar a tener esa confianza y esa determinación de negarnos a cualquier situación, a cualquier cosa y creerle al Señor. ¿Para qué? Para que se lleven los propósitos que Dios tiene en nuestras vidas. Porque tú, porque yo, porque todos tenemos propósitos en la vida. No dejemos que los propósitos de Dios que tiene para nuestras vidas se vayan porque la vida es pasajera. Y si no logramos o si no nos ponemos en las manos de Dios, así como ese niño que les digo, van a pasar 10, van a pasar 15, 20 años, vas a llegar a la presencia de Dios, vamos a llegar a la presencia de Dios y no lograste, no logré los propósitos que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Eso es lo más importante, que los propósitos de Dios en nuestras vidas se lleven a cabo. Ese es el propósito, por eso te llamó Dios, por eso te sacó de la vana manera de vivir, para que hagas un propósito aquí. Y si lo hacemos más pronto, Dios se glorificará. Y muchos van a ver las cosas que Dios puede hacer a través de nuestras vidas rendidas a Él. ¿Por qué? Porque creen ustedes que aquellos hombres que hicieron aquellas grandes cosas eran hombres, dice, como yo, como tú y como yo. Eran hombres comunes. Sin embargo, le creyeron al Señor y se dieron. ¿Y qué cosas tan grandes hicieron? Aquel hombre, aquel fue con 300 hombres derrotó a miles. Lo hizo Dios, no lo hizo él. Amén. Si vemos todo eso, está escrito y nos dice que eran hombres comunes como tú y como yo. Y también para que no nos exaltemos, hermanos, porque Dios es el que tiene que llevarse la gloria. Él tiene que ser exaltado, no el hombre. Eso es importante. Eso es importante. Darle, que todo lo que hagas, tenemos que darle la gloria a Dios. Entonces, hermanos, es lo que les traigo yo. Vamos a leer por últimas, 1 Samuel 3:19. Háblanlo y miren al Dios que tienes y que tengo y que tenemos. ¿Para qué? Para que confiemos en Él y sepamos que Él no es hombre, Él cumple. Ya se me perdió. 3:19 dice: y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Dios no deja caer nada a tierra de su palabra. Si Dios te habla, si Dios me habla, son con propósitos. Él cumple. Él cumple. Ese es el Dios que se predica. Ese es el Dios que tienes tú y que tengo yo. ¿No lo crees? Si tienes fe, créelo, porque ese es el Dios que te llamó y que te sigue llamando cada día. Y te va a seguir llamando, te va a seguir hablando, como a través de su palabra, a través de la oración,
a través de la iglesia. ¿Para qué? Para confirmarte y confirmarme que somos hijos del gran yo soy, del Dios Todopoderoso. Ese es el Dios que predicamos aquí, Señor. Si usted no lo tiene en su vida, es tiempo de que le entregue al Señor su corazón. Él ya hizo el sacrificio en la cruz del Calvario. Él mora en cada uno de nosotros y quiere venir a morar en su vida. Quiere a ese Dios que se está predicando esta tarde. Dios le está hablando. Usted ya recibió a Jesucristo. Ya tiene a Jesús. Gloria a Dios. Sigamos adelante. Y como les digo, nosotros tenemos los servicios viernes a las 7, domingo a las 1:30. Si no tiene un lugar donde congregarse, siempre que venga usted va a escuchar que Jesús murió y resucitó por nosotros. Ese es el Cristo que predicamos. Yo hasta aquí llego. Hermana, ¿quiere pasar?